Exa FM. Estamos de regreso ya para iniciar este nuevo diálogo, esta conversación. Está con nosotros el señor economista Abelardo Pachano y también contactaremos con Martín Pallares, el periodista que nos podrá ayudar también, ¿no es cierto?, en la reflexión, pero de la experiencia y de la visión que tiene del país el señor economista Abelardo Pachano. Queremos servirnos para plantearle un tema que puede ser local, los riesgos que atormentan a la ciudad de Quito, con lo que está pasando en el municipio, con las propuestas de la autoridad, pero también con el relajamiento social y los problemas económicos de Quito y del país. Una primera visión, señor economista Pachano, bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días, gracias por la invitación. En realidad, esta pandemia ha destapado muchísimas cosas que les veíamos con algún grado de preocupación en algunos círculos, pero que hoy son manifestaciones evidentes de una sociedad moral y éticamente descompuesta, en donde conviven un conjunto de burócratas que no tienen ningún empacho en aprovecharse de sus cargos para hacer negociados con distintas transacciones que hacen a nombre del Estado, y de empresarios privados y políticos ecuatorianos que se han organizado en verdaderas bandas criminales para esquilmar los escasos recursos que tiene el Estado ecuatoriano y que ahora con desesperación les necesita para atender tanta necesidad derivada de esta crisis sanitaria. Yo creo que aquí tenemos frente a nosotros una lacerante realidad de descomposición social que sin duda está poniendo en peligro la existencia misma del concepto de país. No se puede vislumbrar un futuro de una sociedad que esté contaminada de la forma tan profunda por elementos que han captado el poder, que se han incrustado en el poder, y por empresarios que lo único que quieren es hacerse ricos en cuestión de pocos años, a costa de cualquier tipo de tafacía. Economista Pachano, esto que usted nos recuerda y nos dice que es la pandemia ha sacado entonces la peor parte o de la condición de nuestros dirigentes políticos, sociales, pero también entonces uno diría, la sociedad ecuatoriana se acostumbró a tolerar esto, ya no tenemos capacidad de asombro ni de indignación, economista. Así es, Francisco. Es una sociedad altamente permisiva que recibe a estos, yo diría, ladrones, estafadores, gente sin escrúpulos dentro de la propia sociedad con los brazos abiertos o con, yo diría, un quemi-importismo para que se incorporen a las actividades privadas sin recibir la sanción moral que requieren de ser rechazados por ella en virtud de la mala forma con la que actuaron y la mala forma con que consiguieron esos recursos. Aquí tenemos un trabajo realmente muy profundo, de larga duración, que tiene que ser perseverante por volver a reconstruir los valores y principios sobre los cuales se debe basar una sociedad organizada que se precie de tal, que quiera construir un futuro adecuado y en donde prime el principio de el respeto al derecho de cada uno de los ciudadanos y por encima de ello al derecho colectivo. No puede estar el derecho individual por encima del derecho colectivo, y en ese sentido también es una sociedad que tiene que aprender a ser más solidaria. Esta pandemia también nos ha sacado a flote el egoísmo de muchísimos sectores,
la falta de sentido social, la agresividad con la que se responde ante requerimientos del gobierno o de las instituciones públicas para crear fondos de apoyo a los más necesitados. Que este es un segundo elemento importante que sale de esta pandemia. Un tercer elemento que yo creo que es una evidencia de algo con la que hemos venido luchando durante mucho tiempo, y es la corrección de las inequidades sociales. Las sociedades han crecido, hay muchos grupos económicos que han logrado consolidar sus posiciones, y es bueno que lo hayan hecho. Yo creo que hay que premiar el esfuerzo privado, hay que ayudarle al esfuerzo privado, pero también tenemos que esforzarnos para que las personas que están abajo, las personas que no han tenido oportunidades, no se les brindó educación adecuada, no se les da salud adecuada, también reciban los insumos competitivos que el Estado tiene que ofrecer. Y aquí viene una lección clarísima. Los estados tienen que dejar el oropel y volver a concentrarse en lo básico, en lo fundamental. Educación, salud y bienestar. Y los tres frentes, el de educación, el de salud y el del bienestar, están realmente ofreciendo resultados lamentables. Educación de tercera categoría, que no es competitiva, que no está preparando a nuestros jóvenes, y estoy hablando de la educación pública, que no está preparando a nuestros jóvenes para el mundo que está ya en vigencia, que es el mundo del conocimiento, el mundo de la tecnología, el mundo de la comunicación en línea. Una salud que tampoco está organizada para dar servicios eficientes y de seguridad, que ha sido, en la cual se han invertido ingentes cantidades de recursos, y de ahí también se han estafado. O sea, se han robado la mayoría, se ve. Así es. Y el asunto de bienestar, de bienestar social, en donde tenemos nosotros que el sistema de pensiones es un sistema que está demostrando una fragilidad ya casi cercana a la vigencia diaria. Economista, permítame saludar a Martín Pallares, que nos está acompañando, para que reflexionen los dos. Martín, en cambio, desde el punto de vista del seguimiento de la noticia, de la investigación informativa. Y claro, si bien la propuesta era tratarlo de la capital, el señor economista Pachano, Martín, buenos días, nos hace notar que en la capital se refleja quizá con este momento con mayor crudeza lo que en general la sociedad ecuatoriana está pasando. Y claro, esa visión de futuro nos deja casi golpeados, porque decimos, ¿y habrá entonces futuro? La autoridad local el día de ayer nos decía que sí, que las pruebas están bien, que son mejores, que estamos haciendo esto, estamos haciendo esto otro. Son buenos comunicadores. Martín, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Abelardo, un gusto. Yo coincido, antes de entrar al tema de las pruebas y del municipio, yo quisiera simplemente agregar algo que decía Abelardo. Yo estoy muy de acuerdo con él, pero me gustaría agregar que yo creo que esta es una sociedad que viene de un periodo muy largo, donde se fomentó el enriquecimiento rápido, fácil, donde grandes sectores de la sociedad empezaron a encontrar forma de hacer dinero y fortuna a costa del Estado, porque el Estado se hizo muy grande y el Estado gastaba mucho. Es una sociedad donde el tener riqueza se empezó a vanagloriar de una forma sin detenerse en los principios y en los valores, ¿no? Creo que venimos de más de 10 años de un boom petrolero, ¿no? Un petrolero y económico igual.
endeudándonos, sí, pero como decía el propio expresidente, ahí hay tarjeta que puede vivir 6 meses gastando. Exactamente, y con un Estado derrochador. Entonces yo creo que llegamos a este momento donde ya la crisis económica estaba pegando duro y luego viene la pandemia, donde todas esas estructuras nos dejan muy mal parados, ¿no? Lo que está pasando en Quito con el tema de las pruebas, por ejemplo, es simplemente un ejemplo de eso. Cuando se compraron las pruebas del municipio, que a todo el mundo nos pareció una excelente idea, porque en efecto era una excelente idea, ¿no es cierto? Comprar una importante cantidad de pruebas para hacer un testeo. Un diagnóstico que más cercano a lo que pasaba. Exactamente, y lograr hacer lo que se pretendía, que era un cerco epidemiológico, ¿no es cierto? Pero si uno observa este proceso de compra, uno observa todos estos vicios de los que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Primero, el énfasis se lo pone en la publicidad, en la propaganda, en la promoción de los políticos, ¿no es cierto? Uh-huh. El alcalde sale en un video en el aeropuerto, gana una cantidad inmensa de réditos, ¿no es cierto? Pero atrás de ese operativo no existía la más mínima logística preparada. No se sabía dónde se iban a hacer las pruebas, dónde se iban a procesar las pruebas, ¿no es cierto? No se tenía a la cantidad de gente necesaria para hacer las pruebas, no se tenían los insumos para que los laboratorios hagan las pruebas, y una serie de cosas. Además de eso, agrégale, Francisco, que hubo un sobreprecio que ya está siendo investigado por Fiscalía y Contraloría, y además, para colmo de males, ahora resulta que hay sospechas muy fundamentadas y que el municipio no ha logrado aclarar de que esas pruebas no son las adecuadas para el tipo de trabajo que se suponía fueron comprados, que es para el testeo masivo, ¿no es cierto?, para los exámenes masivos, sino que tienen una sensibilidad mucho más baja y que son pruebas que se usan sobre todo en hospitales para confirmar casos. Luego viene todo el manejo más bien opaco del municipio sobre el tema, no hay transparencia, hay frente a los informes de la UTLA y de un instituto mexicano que hacen un examen sobre este tipo de pruebas, que dicen que la sensibilidad no es la adecuada para un tipo de este trabajo. Y que además habría la duda en el 40%. Exactamente, ese es el punto en el que se está discutiendo, ¿no es cierto? Que hay un margen de error del 40%. Martín, yo quería plantearle, mientras te tomas un café, al señor economista Pachano, entonces, que nos plantee lo que tú nos acabas de contar, que es Quito. No parece que es solo Quito, hay muchos alcaldes, señor economista Pachano, hay muchos alcaldes, muchos prefectos, muchas autoridades, como usted ha dicho, burócratas que llegaron. Hay un conflicto y la sociedad tiene que reaccionar. Como muestra está lo que pasa en el municipio de Quito. Pero esto tiene que llevarnos a reflexionar y a plantear algo, economista Pachano. Claro, Francisco, y saludo a Martín, es un gusto compartir con él esta mañana. ¿Cuál es el problema? El problema que nosotros tenemos. Primero tenemos un problema formativo. La sociedad no ha puesto empeño básico en formar a las distintas generaciones, y entre ellas a la que está actualmente en el ejercicio pleno de su actividad, en principios y valores. Si no le puso el empeño básico, y obviamente lo que consiguió es una sociedad amoral, en donde todo negocio es válido, toda transacción está justificada, y todo incumplimiento tiene un tercero que puede responder, pero no uno. Entonces, en ese plano, nosotros si reconocemos eso, la tarea básica de recomposición de nuestra sociedad parte de una revisión profunda del sistema educativo y de la revisión profunda de la educación de las mujeres.
¿Por qué de esta manera? Lo señalo de esta manera. Sí. Porque las mujeres juegan un rol fundamental en el hogar. Son el eje de la convivencia del hogar. Y si nosotros tenemos mujeres preparadas, con principios, con valores y todo, van a transmitir a sus hijos lo mismo. Pero le pueden decir, pero ese es un rol de los dos, los papás. Obvio, Sí. yo no le estoy negando el No rol. le está diciendo, es responsabilidad de ustedes. Pero sí, No. en la sociedad ecuatoriana el rol ese ha sido tan importante, ¿no? Es importante y ha sido descuidado. Ya. Ha sido descuidado. Es una de las marginalizaciones que la sociedad ha creado a lo largo del tiempo. Ese es un tema. El segundo tema de lo que está hablando Martín. Los ejemplos de corrupción de esta pandemia, que también se llama corrupción, está en todas partes en la sociedad ecuatoriana. Yo creo que hay islas excepcionales en el Ecuador. Hay instituciones públicas excepcionales que demuestran un manejo mucho más pulcro de los recursos públicos. Yo tengo un ejemplo de dos ciudades. Cuéntenos porque no descubríamos, diría. ¿Claro? Cuenca y Ambato, dos ciudades en donde los empresarios de esas ciudades han aceptado su papel de ciudadanos y se han involucrado en las actividades públicas y lo han hecho con criterio civil, con criterio ciudadano, y en donde esas instituciones son respetadas y ofrecen resultados. Aquí viene un punto que es bien importante. La democracia y el liberalismo económico, para que no cultiven el enriquecimiento salvaje, requiere de instituciones fuertes y sólidas que obliguen a que los ciudadanos sepan que cuando cometen una zafacía están sujetos a una sanción efectiva. Nosotros eso no lo vemos. En las estadísticas de justicia del Ecuador, Están más ausentes. del 90% de los casos no están resueltos o simplemente quedan en la impunidad. Entonces, el mensaje para toda esta caterva de ladrones es bastante claro. No importa, yo robo, va a ser muy difícil que me prueben porque no dejo, obviamente como buen ladrón no deja rastros evidentes, y luego es una justicia que se demora, que se traba, que dificulta, y en donde hay inclusive componentes políticos evidentes, no hay un sentido de responsabilidad con el papel que tienen encargado por la sociedad, y a la final terminan siendo recibidos por esa forma permisiva de la sociedad dentro de ella. No solo recibidos, sino admirados por lo vivos que han sido, ¿no? Dice, este vez tuvo 6 meses en esto y ve todo lo que tiene. Y ahí hay un tema, Francisco, que quiero también traer. Por favor. Y eso lo hemos conversado con Martín. Las élites ecuatorianas son corresponsables de lo que nos está pasando, porque no han sabido asumir su papel y su responsabilidad, su papel protagónico. En todos los países democráticos del mundo, las élites son las que cuidan que las instituciones funcionen, que los estados sean transparentes, que los recursos se utilicen con absoluta pulcritud. Las élites políticas, élites empresariales, élites laborales, élites académicas, todas esas élites en el Ecuador han sido incapaces inclusive de conversar entre ellas para llegar por lo menos a un acuerdo básico de objetivos nacionales. Por eso es que estamos ante la angustia de qué nos va a pasar en las elecciones del año 2021. ¿Por qué? Porque el Ecuador sigue descomponiéndose. Y es una sociedad que puede llegar a tener en un momento una pérdida de identidad.
porque una sociedad que llega a un nivel de descomposición de esa naturaleza deja de ser tal. Y claro, uno pierde el sentido de pertenencia, no quiere pertenecer a una banda. Claro, en Quito éramos orgullosos del municipio. Nosotros teníamos el ejemplo de nuestros alcaldes. Alcalde de Quito fue Galo Plaza. Alcalde de Quito fue Carlos Andrade Marín. Para poner dos ejemplos. Entonces, hay innumerables ejemplos de alcaldes en Quito que han sido ejemplos de pulcritud, han sido ejemplos de ejecutividad, han sido ejemplos de ciudadanía. Jaime del Castillo, Rodrigo Paz, Álvaro Pérez, bueno, podríamos seguir nombrando a los alcaldes. Y hoy día el municipio de Quito, ¿qué es? El municipio de Quito es otra institución contaminada por la corrupción. Pregunte a los constructores, Francisco, ¿cuál es la tragedia que tienen en los trámites de aprobación de obras y de entrega de obras en la ciudad? Que le digan cuál es la verdadera realidad. El otro día yo le escuchaba a un comentarista internacional que decía, en el mundo, el sector más propenso a la corrupción es el de la construcción, porque tiene muchos vínculos con el Estado. Ahí está, yo creo que clarísimo Hay una respuesta claro, del problema que está incubado allá poner adentro. trabas para vender soluciones. Claro, entonces empecemos por donde debemos empezar. Claro. Permítame entonces preguntarle a Martín si en Quito estamos de alguna manera, no se dice hay que escandalizar, pero no hay que dejar de escandalizarnos de lo que pasa, Martín. Y el rol de la prensa frente a lo que nos dice Abelardo Pachano es no cesar en señalar esto, Martín. Sí, yo creo que nada, no todo está perdido, ¿Sí? Francisco y Abelardo. Yo siento que todavía queda unas dosis importantes y fundamentales de capacidad de indignación en la sociedad. Y yo creo que ahí es donde la prensa ha jugado un papel fundamental. Yo creo que en la prensa ecuatoriana todavía hay periodistas que mantienen esa capacidad de sorpresa y de indignación, que se resisten a creer que la inmundicia es la nueva normalidad, que la corrupción y el cinismo es la nueva normalidad, porque a eso nos han tratado de llevar desde hace algunos años, a que normalicemos completamente cosas que antes nos escandalizaban. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las pruebas el manejo de la pandemia en la ciudad de Quito, por ejemplo, es muy grave, ¿no es cierto? Pero se vendió publicitariamente bien. Se vendió publicitariamente bien, se hizo dinero con un sobreprecio. No estoy diciendo que el alcalde se haya beneficiado, eso no sabemos. Pero él es el responsable de esto. Él es el responsable, exactamente. Pero él sí es el responsable también de que no se haya previsto un operativo posterior a la compra. Aquí lo importante fue la compra y el golpe publicitario de eso, ¿no es cierto? Ahora hay la duda de que de cada 10 personas que se hicieron las pruebas de estas del municipio, que 4 hayan tenido un diagnóstico errado y que sean, por ejemplo, falsos negativos y que hayan ido a contagiar más. Así no hay forma de controlar una pandemia, no hay forma de establecer un cerco epidemiológico, como lo llaman, ¿no es cierto? Y lo que se está jugando es con la salud del pueblo, y eso es criminal. ¿Cómo enfrentar, Martín, desde el área de la comunicación para luego pedirle a Abelardo cómo enfrentar, en cambio, el futuro? Porque esta nueva realidad a la que tú nos dices no hay que acostumbrarnos, porque sí hay que escandalizarnos de lo que está pasando, Martín. Yo creo que desde la comunicación hay que hacer lo que se hace y lo que se debe hacer y lo que fundamenta los principios del periodismo, ¿no es cierto? De un periodismo democrático, de un periodismo independiente que se basa
en unos fundamentos, que no hay que inventárselos ahora, que están ahí y que están desde siempre, que es el destapar aquellas cosas que las autoridades tratan de ocultar cuando existe un proceso opaco, chueco, como quiera llamarse, ¿no es cierto? Yo creo que la prensa ha sido fundamental y tiene que seguir siendo fundamental en este proceso de decir las cosas, de comprender, de analizar, de hacer que los hechos, que la realidad sea de alguna forma más transparentada. Y transparentarla y también ayudarle a la sociedad a entender lo que ocurre, ¿no? Yo creo que los periodistas somos también curadores de información, nosotros somos no solo recogemos información, sino que también somos curadores, y creo que es indispensable para mantener eso que yo digo que es la capacidad de indignación y de sorpresa que cualquier sociedad que pretenda vivir en democracia debe tener. Martín, pero Abelardo nos ha recordado que el tema de la justicia y la falta de ella en la aplicación de quienes operan este sistema también desgasta, ¿no es cierto? Y nosotros como medios podemos estar trabajando en eso, pero la gente podría llegar a tener un cansancio de esto y un poco aumentar el quemeimportismo. Totalmente, y yo creo que ahí también la prensa puede tener una responsabilidad. A mí me impacta mucho y yo he reflexionado mucho últimamente, ahora que salen tal cantidad de denuncias de corrupción, se produce una saturación de esto y yo siento que la sociedad puede empezar a sentir una especie como de normalidad. Y como de abandono y como de ya de una vulnerabilidad absoluta, ¿no? De que ya no hay mucho que hacer y ya entonces yo creo que también la prensa ahí tiene que ser muy propositiva, tiene que ser analítica y no quedarse simplemente en las denuncias de corrupción, sino también tratar de entender lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Los procesos, todos los circuitos de poder, etcétera, que existen atrás de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Porque podemos llegarnos a empacharnos de denuncias de corrupción y quedar completamente pasmados y perder lo que decía Abelardo, ¿no? Perder el sentido de país, el sentido de país, y eso sí sería lo más grave de todo. Economista Pachano, entonces visto así, o sea, cumplimos un trabajo, cumplimos un rol, comprometerse en esto, políticas sociales y todo eso, parece que se instalan en su mayoría cómodamente, Abelardo, y no reaccionan. O unos porque han sido beneficiarios, u otros porque ya no les importa, economista. Así es, Francisco. Y un poco un comentario, por favor, a lo que acaba de mencionar Martín. Es cierto, no todos están contaminados. Hay una parte de la sociedad que lucha denodadamente por salir de este marasmo ético, por conmoverle a la sociedad, pero tenemos una ciudadanía muy débil, muy poco sensibilizada a la defensa de los valores, a la defensa de los principios. Es una sociedad en la cual el individualismo y el interés puro, propio, está por encima del colectivo. Y por eso es que yo al principio, en mi primera intervención, decía, es que los derechos colectivos están por encima de los nuestros. Nosotros tenemos obligaciones para con la sociedad. La sociedad tiene obligaciones con nosotros, por supuesto. Y nos tiene que respetar nuestros derechos, el derecho a la libertad, el derecho a la opinión, al libre ejercicio, el derecho a pensar libremente, a opinar, todo eso. Pero todos esos derechos se enmarcan en una sociedad que debe tener una compostura global de protección de los valores. Y para eso se requieren no solo instituciones de las que estábamos hablando hace un momento, sino ciudadanos
Lo que yo decía, pero sobre todo ciudadanos. Ciudadanos, las élites funcionan cuando hay ciudadanos. Si los dirigentes políticos se vuelven mucho más responsables porque salen de una ciudadanía fortalecida. Los políticos no son marcianos, o no vienen de Venus. Los políticos salen de nuestra propia entraña societaria. Y obviamente si no hay ciudadanía, y ellos saben que pueden aprovecharse de esa función. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos un conjunto de periodistas que luchan denodadamente, porque creo que lo hacen, por mantener la limpieza y la transparencia como principio fundamental, es una esperanza. Tenemos también algunos políticos que están en ese camino. Tenemos algunos empresarios. El problema es que no logramos coaligarlos, formar grupos que tengan un peso que logre influir en la estructura institucional y en el cambio funcional de el trabajo del Estado con la sociedad. Entonces, aquí nosotros tenemos tareas múltiples. Seguir con la denuncia, seguir con la investigación. Pero, Francisco, y en ese sentido, la bitácora de hechos delictivos, corruptos, que hemos descubierto a lo largo de los últimos 10 o 12 años, casi no alcanza en un libro del tamaño de la Biblia. Ya no da más. Y obviamente con una bitácora de ese tamaño, el seguimiento que se hace a esa cantidad de podredumbre que se ha descubierto y que es parte, porque yo creo que habrá mucho más, de todas las atrocidades que se han hecho. El seguimiento a eso es bien difícil si no hay instituciones sólidas y ciudadanos que les obliguen a las instituciones a que cumplan con sus papeles. Entonces, en ese proceso se traspapelan papeles, se sacan documentos y a la final terminan en la impunidad. Terminamos viendo por lo menos público el 10% y el 90% de estos últimos 14 años se está quedando con viva la fiesta economista. Claro, y eso es lo que más indigna. Entonces, claro. el problema es que puede ya, en una circunstancia de esta naturaleza, puede nacer en estas circunstancias un nuevo salvavidas, un tipo que o intentar recuperar para decirnos que lo de antes era mejor. Y un populista que le cante sirenas al pueblo ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano si esta ingenuidad vuelva a caer en lo que cayó en el año 2006-2007, que simplemente fue un proceso de engaño monumental. Claro. Economista, pero la gente puede decirnos, oiga, yo tengo problemas más urgentes que resolver. No me pidan actuar colectivamente si no tengo trabajo, si tengo problemas por la alimentación en la casa. ¿De qué educación de calidad me hablan si a duras penas puedo lograr un cupo en la pública y me tienen peregrinando? Yo que vivo en Calderón me mandan a Chillo Gallo. Para eso son las élites, precisamente, para que le vayan resolviendo los problemas al común de los ciudadanos y le vayan dirigiendo al Estado y a la sociedad. Es decir, las élites deben tener esa capacidad de comprensión de la problemática y de solución de la problemática. Pero si las élites son unos oportunistas que lo hacen convivir precisamente con esa realidad y aprovecharse de esa realidad desastrosa, porque de aquí inclusive de esta pandemia vamos a salir con mayores inequidades sociales. Van a ser más evidentes, ¿no? Por eso es que yo reclamo que debe haber mayor sentido de solidaridad en nuestra colectividad, porque nos tenemos que sentar a repensar el orden de prioridades que tengamos cuando reconstruyamos la economía, porque esa economía no da más problemas, va a estar en peores condiciones. Y si nosotros seguimos pensando con la misma forma con que pensábamos hace un año, pues vamos a cometer un error de fondo.
La realidad de ahora es una realidad muchísimo más complicada desde el punto de vista de equidad, desde un punto de vista de sociedad que pueda convivir en paz de lo que era hace un año. Y entonces a eso hay que atenderlo. Nos hemos dado cuenta de la carencia de una serie de recursos que necesitamos para que se pueda asegurar salud en el Ecuador de calidad. Aquí hay que darle una vuelta al concepto de salud pública, una vuelta pero completa. A la educación pública hay que darle una vuelta completa. Vamos a pelear con un montón de intereses. Sí, van a salir unos dirigentes políticos vinculados con la educación que nos van a decir que no les toquemos, que los derechos, que una serie de cosas. Pero aquí vamos a tener que discutir las fórmulas de evaluar a cada uno de esos servicios, porque ya es inadmisible que además de que tengamos un Estado obeso, sea tan ineficiente que no pueda resolver los problemas básicos. Claro, ahí entonces, Martín, tenemos que hacer un trabajo adicional al de investigar, de trabajar como es nuestra obligación, pero también de trabajar en propuestas y buscar a la gente que esté dispuesta a hacerlas, a discutirlas. Y como dice Abelardo, ahí hay un conflicto, van a topar intereses y van a pelear por esos intereses. De eso han estado viviendo, Martín. Sí, es absolutamente fundamental lo que dice Abelardo, ¿no? El tema de la salud pública, por ejemplo. Yo creo que la prensa debe ser un factor de búsqueda de los nuevos modelos, promover debates, promover diálogos para encontrar un nuevo modelo de salud pública. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora no es nada más ni nada menos que el colapso de un sistema que inconscientemente o no ni siquiera nos habíamos detenido a pensar si era el más correcto o no. Esta idea de hacer inmensos hospitales con costos de casi de hidroeléctricas, ¿no es cierto? Esto no funcionó. Es evidente, y por los trabajos que hemos hecho, es evidente que se abandonó todo lo que es el trabajo comunitario, la salud preventiva, la atención descentralizada, ¿no es cierto?, en las provincias, en los barrios, etcétera. Un modelo que podría ser incluso muchísimo más económico, menos costoso que el que se nos había vendido como lo óptimo. Y vendido como lo óptimo, ¿no? Que claro, da muchísimo más votos inaugurar un hospital gigantesco que inaugurar 20 centros de salud bien equipados y con buenos profesionales. Tomarse fotografías frente a inmensos hospitales siempre va a ser electoralmente más rentable, y además hay el factor de la corrupción. Como van a ganar más. Mientras más se hace, mientras más obra, más se gana, ¿no? Más comisión puedo cobrar. Claro. Exactamente. Lo que decía el economista Pachano, pregunten a los constructores de lo que les pasa. Y es un sistema que ha demostrado ser perverso por todos los costados, por donde se vea, porque ha enriquecido ilegalmente a gente, porque ha asumido en la desesperación y en la tragedia a muchísimos otros, ¿no? Yo creo que el tema de la salud es un tema que deberíamos proponernos como un gran tema nacional, y que sea el tema... Y el de la educación también. Que nos mueva, y educación también, obviamente. Y justicia, está todo ahí. Bueno, hay bastantes temas. En realidad. Yo creo que el tema de la salud ejemplifica en este momento toda la realidad social, ¿no, Martín? Así es. Uno diría entonces, la construcción de un candidato no pasa por popular o por lo que sea, porque ahorita no vemos uno que tenga una estructura, por lo menos para decir, va a nombrar a Julano, Mengano como ministros, Martín. ¿Cómo deberíamos comenzar a construir el personaje que puede representar este futuro que Abelardo dice que tenemos que construirlo juntos? Yo creo que es momento de empezar a hablar sobre modelos de sistemas de salud pública, de educación, de justicia, y alrededor de eso exigirles a los candidatos que tengan
no solo propuestas, sino que sean propuestas bien articuladas y que tengan una base de realidad, ¿no es cierto?, de que sean ejecutables, etcétera. Yo sé que lo que digo suena absolutamente a utopía, pero sí, la utopía es lo que no nos han robado todavía. Así, yo creo que debemos darnos el trabajo de hacer esa búsqueda y por lo menos hacer el intento, por último, para quedar con nuestras conciencias tranquilas, ¿no es cierto?, de discutir esos grandes temas. Y yo creo que es obligación de las fuerzas políticas, de los candidatos también, centrarse en eso, ¿no? Pero es lamentable ver que los precandidatos que están saliendo hablan sobre poner bases militares en Taiwán o cosas por el estilo. Es absolutamente triste eso, ¿no? Abelardo, y claro, a lo que nos acaba de recordar Martín, hemos visto una entrevista espantosa. O sea, por Dios, yo no me quiero ver representado en ninguna de esos discursos de Abelardo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos que la gente seria se involucre? ¿Cómo logramos que la ciudadanía exija un plan de gobierno, exija un modelo de lo que queremos hacer? Y lo que nos ha dicho Martín, o sea, ¿cómo discutimos eso para pedirles a partidos políticos que están realmente golpeados, en algunos casos pulverizados, a organizaciones sociales que ya no representan lo que representaban antes? ¿Cómo nos reinventamos la democracia, Abelardo? Es una tarea que no la vamos a resolver en el corto plazo. Tenemos que ser francos y claros. Nos tomó mucho tiempo destrozarla, la democracia, destrozar la estructura política, vilipendiar a todos los partidos y generalizar la mala conducta política de una forma tal que se creó la imagen de que todo político es corrupto, lo cual no es cierto. Que tenemos políticos corruptos es cierto, pero que todos no es cierto. Que teníamos buenas organizaciones políticas que estaban formando bases e incorporando generaciones futuras. Eso lo teníamos en distintos campos y precisamente yo diría, en las áreas de política que son las más importantes, que no son los extremos de la política, sino que son las áreas de enorme diálogo y de búsqueda de consensos. Cuando uno ve la reconstrucción de Europa después del año 1945, uno de los elementos fundamentales que jugó un papel ahí realmente importante en el proceso fue la concentración como partidos bases de una discusión ideológica, económica, política, que llevaba a acuerdos sensatos, dejando a la extrema izquierda y a la extrema derecha fuera del papel de potencial de gobierno. ¿En base a qué? En base a propuestas absolutamente responsables y a la ejecución de gobiernos de esas propuestas. Entonces, en el Ecuador, nosotros tenemos hoy día una cantidad enorme de movimientos y partidos políticos. 280, Belardo. Que no tienen identificación clara, sino que hay un caudillismo puro. Lo que se estaba formando ideológicamente con estructuras partidarias propias fue destruido. Entonces, para el año 2021, esperemos que haya algún grado de concientización de algunos líderes políticos para aglutinar eso, para que puedan buscar una fórmula que sea de mayor consenso, de mayor acuerdo, de poner ante todo estas 4 o 5 cosas fundamentales que tenemos que hacerlas, porque un poco tenemos que volver a las bases de nuestra convivencia. Nosotros tenemos que asegurarnos que la ley es una norma que todos la vamos a respetar y de que la autoridad tiene el poder suficiente y el conocimiento básico para ejercerla. Entonces, en ese sentido, si somos respetuosos de la ley,
y sabemos que tenemos instituciones que nos van a juzgar en función de nuestros actos, nuestra conducta va a ser distinta de la que estamos viendo hoy. Para todos, para el rico, para el pobre, para todo, para el hombre, para la mujer, para todo el mundo, porque todos somos iguales. Entonces, en ese sentido, yo creo que si hay una cosa fundamental que nos tienen que plantear en estas elecciones, quienes quieran gobernar, claro, es el compromiso de una revisión fundamental del Estado y la sociedad. ¿eso significará que necesitamos una constituyente, Abelardo? No, ¿O no? Ya no más. A mí no me gusta volver a eso. Yo creo que si hay que reformar la Constitución, hay que hacerlo, hay un camino. Esfuerzo de reforma, si hay que anular o eliminar una serie de artículos, que hagamos por la vía de una reforma, pero seguir jugando con las constituyentes yo creo que es una demostración de un infantilismo político, por lo menos en mi criterio. A los dos les voy a pedir, para concluir y agradecerles, una reflexión de por dónde puede salir la parte política, que no nos pase que la representación llega con el 20% y llega a hacer concursos para nombrar sus secretarios y no tiene un equipo. Vemos que hay dificultades para llegar con un equipo. Martín, ¿qué deberíamos entonces pedir que la élite política y que las otras élites se sumen para construir esta propuesta y intentar, ¿no?, aglutinar para tener un plan Ecuador? Martín. A ver, primero quiero reforzar algo que dijo Abelardo, con lo que estoy plenamente de acuerdo sobre las constituyentes, ¿no? O sea, siempre... ¿También estás de acuerdo con Abelardo que hay un cansancio de eso? Si hemos hecho 22 constituyentes y estamos como estamos, o sea, es lo peor que podemos hacer, por Dios. Entonces, creo que eso es absolutamente descartable, ¿no? Y lo otro, yo no tengo la varita mágica, Francisco, yo no... Pero reflexionas en público y nos haces notar. Pero y iba a decir, a veces pegas. No, normalmente pegas. No, yo creo que es indispensable que las élites ecuatorianas, como decía Abelardo, las élites no son solamente las élites económicas, ¿no es cierto? Hay élites hasta deportivas, hay élites científicas, hay élites de todo tipo. Que las élites se den cuenta, tomen conciencia de que si no se ponen a remar, este barco se hunde. Y una vez hundido no habrá cómo sacarlo, por lo menos de un buen tiempo. Y que este es el único país que tienen, que este es el país donde se han realizado como élites, que este es el país donde sus hijos y sus nietos van a vivir, y que si no se arremangan las mangas y se ponen a trabajar, ¿no es cierto?, esto se va a perder. Yo creo que es el momento de que las élites tomen esa decisión, de que hagan esfuerzos por hacer grandes reflexiones sobre lo que necesita el país, y que hagan algo para que no todo quede en manos de estas bandas de pillos y de aprovechadores, ¿no es cierto? Creo que es el momento en que las élites, insisto, se pongan a trabajar. Abelardo, con usted concluimos esta minga que nos han propuesto los dos. Martín, que ha dicho es hora de esto, usted ha dicho hay que trabajar, no perdamos la esperanza. Primero, es posible, los dos han reconocido que hay áreas que pueden apuntalar este trabajo, pero ¿qué nos recomendaría incluso a los medios para trabajar esta agenda, Abelardo? Francisco, el ser críticos y reconocer la dimensión de los problemas no es ser pesimista. Para precisamente poder salir del atolladero en el que nos encontramos, hay que reconocer la problemática. Y eso yo creo que todavía el Ecuador no lo tiene bien claro. Por eso es que me parece que debemos insistir en derivar las problemáticas que tenemos, sabiendo que el Ecuador tiene salida,
de que hay que conmover a las élites para que salgan de esa situación de confort que tienen con la estructura que se ha ido deformando a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el papel que tenemos nosotros? De seguir hablando con claridad, de no, para usar un calificativo de Velázquez, no amilanarnos, no tener miedo a decir las cosas como las pensamos, a criticar con claridad y con objetividad. Aquí no se trata de ser un crítico a todo lo que se hace, no, hay que hacer crítica de calidad, crítica constructiva. Hay que estar también dispuesto al diálogo. No hay que censurar un diálogo abierto, lo que hay que censurar es el diálogo oscuro, la el componenda. que se hace bajo la mesa, la componenda, ¿no es cierto? Cuando dicen, esto se hizo entre gallos y medianoche, esas cosas son las que han ido deteriorando el concepto de democracia y de dirigencia política. En política, y el político por naturaleza es un negociador. Es un negociador, pero tiene que ser un negociador franco, claro, de principios, de objetivos, y tratar de alcanzar lo máximo que sea posible de lo que está buscando. Pero lo tiene que hacer con transparencia. Igual tiene que ser el empresario. El empresario también es un negociador. El empresario por naturaleza trata de ser monopolista. Para eso viene el Estado a regularlo, a que haya competencia. No le gusta al empresario que le ponga la competencia. Si uno puede ser el único que produce zapatos, es una maravilla. Sí. A algún otro se le va a ocurrir también hacer los zapatos y me va a poner a mí en compromisos. Entonces, esas deformaciones que son propias del ser humano, esas son las deformaciones que tiene que controlar el Estado. Entonces, la democracia y el liberalismo económico requieren instituciones sólidas, instituciones transparentes, instituciones funcionales. Y eso tenemos que seguir trabajando. Nosotros tenemos que aceptar debate y diálogo constructivo. No podemos cerrarnos a imponer criterios. En el Ecuador, el cerrar la posibilidad de diálogo, lo único que hace es destruir oportunidades. Eso nos pasó en los 10 o 12 años, que yo creo que se tomaron todas las válvulas de diálogo, pues también porque habían intereses inconfesables. Pero yo sí creo en el Ecuador del futuro, y por eso es que me duele ver lo que estoy viendo. Hay personas que hablan ahora del federalismo como que el federalismo fuera la solución del problema. Y es lo mismo que la constituyente. Es lo mismo que la constituyente. Y eso es lo que se está viendo en los hospitales de Guayaquil. Es deplorable como estamos viendo en el municipio de Quito con lo que acaba de decir Martín. Sí, el tema, hay gente en el municipio de Quito, se trata de concejales de primera línea, de gran calidad. Yo les tengo un aprecio especial y les veo cómo están peleando. Pero en general la estructura institucional del municipio es deplorable. Deplorable. No hay cuentas municipales, hay un montón de gente trabajando ahí. Y hay un montón de gente que lo único que hace es cobrar por trámites, porque eso se ha vuelto una costumbre. Y como la ciudadanía acepta, entonces hay por eso que decía, es permisiva la sociedad, porque no denuncia todos esos hechos y esos latrocinios que se producen en el día a día. Entonces, claro, lo que usted decía, Francisco, al hombre común lo que le interesa es trabajo, lo que le interesa es que tenga fuentes que le permitan vivir con cierta dignidad. Para eso están las élites, para crear esas oportunidades, no para mantenerles en esa condición deplorable. Hay modelos que lo que necesitan es pobres, entonces, y hay que crearlos para poder gobernar. Esos son los populistas. Sí, esos son los populistas. Y los países en América Latina que se sacudieron del populismo son países que están en mejores condiciones. Vea el caso de Uruguay. Uruguay es ejemplificante, ¿no? Una democracia sólida, una convivencia institucional de primer orden. El país probablemente más pequeñito de América del Sur es el único calificado por la Comunidad Europea para que pueda tener inclusive posibilidad de comunicación directa con esos. Sin requerimientos adicionales, sí. Por ejemplo.
Abelardo, muchísimas gracias por compartir este pensamiento, si bien ahora lo hemos ubicado en la capital y de ahí se ha irradiado a lo que es la política nacional. A Martín también. Muchas gracias, Abelardo. Gracias, Francisco, y un gusto, Martín. Gracias, Martín. Entonces nos estaremos encontrando. Este ha sido el aporte de hoy, y como nos recuerda siempre nuestro director general, buscando la verdad. Hasta mañana, entonces. Estamos aquí para